Bueno, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de vectores, correspondiente al curso de física de quinto de secundaria. Primero vamos a definir qué es un vector. Un vector es un elemento matemático que nos permite representar cualquier magnitud vectorial. Hay que recordar que esa magnitud vectorial presenta módulo y una dirección. El módulo quiere decir el tamaño del vector, en este caso, el módulo del vector, y la dirección, que es el ángulo del vector. Siempre la dirección va a partir desde la recta horizontal, la recta de referencia o el nivel de referencia en forma antihoraria, en dirección antihoraria, ¿no? Los vectores se representan mediante un segmento de recta, una flecha orientado en una línea de acción. Esta es su línea de acción, ¿no? Esa línea de acción siempre va a ser paralela al vector. Tener en cuenta eso, ¿no? Bien, es importante resaltar que los vectores se pueden desplazar conservando su módulo y su dirección. Este vector, por ejemplo, de 37 grados, yo lo puedo desplazar aquí, ¿no? Puedo desplazar desde este punto a este punto, o desde este punto a este punto de acá, ¿no? Aquí. Entonces yo lo puedo desplazar, pero siempre y cuando conserven su módulo y dirección, ¿no? Yo lo puedo desplazar por acá también, ¿no? Pero siempre y cuando conserven su módulo y dirección. Muy bien. La pregunta número, este vector A, por ejemplo, que vemos aquí en esta parte de la teoría, tiene componentes. Tiene una componente en la dirección X y tiene una componente en la dirección Y, ¿no? La suma de estas dos componentes, tanto X como Y, me representan el vector A. Tengo, por ejemplo, la componente en el vector eje X y vector Y, ¿no? Entonces, aquí veo un ejemplo, el vector A, que estaba en forma de par ordenado. Recordad que los vectores se pueden representar en par ordenado, se pueden representar en forma lineal, ¿no? Hay dos formas de cómo representar. Entonces, la componente AX, en el vector en la dirección X, es 4. La componente en la dirección Y es 3. Ahora, para encontrar el tamaño o el módulo del vector, se aplica el método del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque estas componentes X y Y están formando, ¿no?, un ángulo de 90 grados. Tanto la componente en X como la componente en Y están formando 90 grados. Por eso que aplico Pitágoras para encontrar el tamaño del vector, el módulo. Y ese módulo, hablando de tamaño, siempre es positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, frente a esa situación, vamos ahora a analizar las otras vectores, que son los vectores unitarios. Los vectores unitarios son muy importantes en física. Bueno, una de sus importancias es que su módulo siempre va a ser 1, siempre va a ser la unidad. Y estos vectores unitarios siempre sirven para direccionar otros vectores, ¿no? Un vector grande, por ejemplo, ¿no? Simplemente se utilizan para direccionar, ¿no? Y está representado de esta forma, ¿no? En X, en el eje X, siempre va a ser el vector Y. Si está a ese lado de X positivo, será Y positivo. Si está al lado del eje X negativo, será Y negativo. Y para en el eje Y va a ser J, vector unitario J, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Bueno, entonces, simplemente sirve para direccionar. Ahora, cualquier vector que no sea unitario se puede transformar en vector unitario. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?, que es el producto sobre su módulo, ¿no? Es el vector sobre su módulo y se vuelve vector unitario. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita nos interesa simplemente trabajar con vectores unitarios, ¿no? Bien, aquí vemos un ejemplo. Me dan el vector 4,3, entonces las componentes de ese vector van a ser 4y, porque está en el eje X. Recuerda que este par ordenado es x, y, x le corresponde a 4 y y le corresponde el valor de 3. Entonces, como está en el eje X, la dirección es y, un vector unitario y como está en el eje Y, su dirección es j, entonces la componente y la componente x. ¿De acuerdo? Entonces, se puede representar un vector utilizando los vectores unitarios. Ahora, vamos a desarrollar los ejemplos que están en su módulo correspondiente a la clase de vectores.
¿no? El primer problema me dicen, indique las componentes de los vectores mostrados. Bueno, acá tengo un cuadro y ahí me dan el vector A y el vector B. El vector A está en este sentido, ¿no? Entonces, una de las componentes va a ser en X y luego en Y. La suma de esas dos componentes me van a dar el vector A. Entonces, como tengo en X, corro ¿cuántos cuadritos? 3 cuadritos. Luego en Y, 4 cuadritos. Por lo tanto, el vector A viene a ser 3 en la dirección Y más, en este caso aquí sería 4, ¿no? 4 en la dirección J. Pero parece que he contado mal acá. 1, 2, 3, 4, sí. 3 en la dirección Y más 4 en la dirección J. El vector B está en este sentido. Por lo tanto, en X va a ser negativo. O sea, ¿cuántos cuadritos desde acá? Desde donde choca el vector en Y recto abajo, en la parte inferior. Desde este punto a este punto hay 2, pero está en sentido negativo. La flecha para acá está en sentido negativo, por lo tanto menos 2i. Y la dirección en Y también está en sentido negativo, está hacia abajo la flecha. Hacia abajo está la flecha, por lo tanto eso va a ser menos 3j, ¿no? Entonces B, las componentes va a ser menos 2i menos 3j, ¿no? Problema 2. Problema 2 dice, determine las componentes del vector mostrado. Entonces acá está el vector mostrado en este vector B en este sentido, entonces este vector lo voy a descomponer en una componente vertical y en una componente horizontal, ¿no? Entonces la componente horizontal, la flechita está hacia abajo, y la componente vertical, su flechita está hacia abajo, y la componente horizontal, su flechita está en este sentido, en el eje X positivo. Por lo tanto, como está hacia el eje X positivo, será 6, cuento 6 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería más 6i. Como está en el eje Y hacia abajo, es negativo, sería menos 4ij. Entonces 1, 2, 3, 4, menos 4j. Entonces estos son los componentes del vector B. El problema 3 dice, grafique el siguiente vector. Este es el vector, está en par ordenado, entonces yo lo expongo en sus componentes. Va a ser la componente menos 3 multiplicado por el vector unitario y la componente 5 por su vector unitario j, ¿no? Si el vector va a estar en este sentido, D va a estar en este sentido. ¿Por qué? Porque me dice menos 3, menos 3 es del eje X negativo, su flechita hacia acá, y más 5 hacia arriba. Entonces el vector D va a estar en este sentido, ¿no? Recuerda que el vector D es la suma de esto más esto de acá. Muy bien. La pregunta 4 me dicen los vectores A, B y C, expresarlos en función de los vectores Y y J. Entonces tengo el vector A que está en este sentido, el vector B en este sentido. Entonces A va a ser representado por una componente horizontal y por una componente vertical, hacia arriba. Entonces A es igual a 2i, ¿por qué 2i? Porque si yo parto desde el inicio del vector A hacia acá, se mueve hacia la derecha, positivo, más 2i. Como va hacia arriba, en el eje Y positivo, entonces más 5j, componente del vector A. Componente del vector B, me ubico en el inicio del vector B, en la parte de inicio, en la partida del vector B. Entonces corro hacia la izquierda a negativo en la dirección X. Por lo tanto, sería menos 7i. ¿Ok? 7 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7i. Y como sube en el eje Y positivo, entonces tengo más 3ij. Entonces la componente del vector B es menos 7i más 3j. ¿no? Igual para el vector C. El vector C está aquí, que es un par ordenado que va a ser 4i más 2i. Simplemente es componente del vector C. Es muy sencillo. La pregunta 5 dicen, expresar los siguientes vectores en función de los vectores I y J. Acá está, R, entonces R va a ser menos 3i más 4j. S, que va a ser más 6i más menos 2j, pero menos por más es menos, se quedaría 2j. Problema 6. Los vectores mostrados expresable en función de los vectores I y J. El vector A tiene este sentido y el vector B tiene este sentido. Por lo tanto, el vector A se descompone en dos componentes, en una horizontal y en una vertical. En la horizontal, como esto del eje positivo, está en la dirección del eje X positivo, por lo tanto esto va a ser más 3i. En la vertical, como está en la dirección del eje Y positivo, pues va a ser 4j. B, si me ubico en el inicio del vector, se mueve hacia la izquierda en el eje X negativo, por lo tanto va a ser menos 2i. Y se mueve en el eje Y positivo, va a ser más 4j. El problema 7.
Dice, expresar los vectores en función de I y J. Me ubico en el punto de inicio del vector C, que tiene este sentido. El vector C está aquí, entonces este vector C empieza a moverse en el lado I, en la vertical, en I, hacia el eje negativo de I, va a ser, en este caso va a ser menos 5. Ahí está, menos 5, perdón, J. Claro, menos 5J. Y ahora nos movemos en el eje X, positivo, que va a ser más 3. Ahí está, más 3i menos 5J. El vector D, nos movemos en el eje X, negativo sería menos. Acá es menos. Acá es menos i, y hacia abajo es menos 4J, porque hay 1, 2, 3, 4J. Entonces menos i menos 4J. El vector E simplemente es I, porque es 1, recuerda que aquí es 1, ¿no? Es un elemento neutro, no afecta a la multiplicación, I más 3J, y para F sería menos 4I más 5J, ¿no? La pregunta 8 dice, grafique en su cuaderno y determine el módulo de los vectores. Bien, entonces el vector A y el vector B lo vamos a graficar. Ahí está. El vector A es 4 en el eje, 3 en el eje Y positivo y 4 en el eje Y positivo, ¿no? Entonces, estas componentes representan el vector A. Entonces, ¿cómo hay su módulo? El módulo simplemente es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Recuerda que cuando tú pones aquí, para el teorema de Pitágoras, solamente pones el número 3, ¿no? Y el 4. Bueno, en realidad se agrega todos. I al cuadrado estás multiplicando I por I, eso vale 1. J por J, eso vale 1. Entonces, y lo que te va a quedar acá es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Entonces, por el teorema de Pitágoras, el módulo siempre va a ser positivo. No hay problema, ¿no? Siempre va a ser positivo. El problema, el siguiente, B. El vector B va a estar dado en este sentido. Me ubico en el origen del vector B. Este vector B corre hacia la izquierda, que va a ser menos 5, y sube, que va a ser 12. Entonces su módulo va a ser la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Tú sabes que menos 5 elevado a un exponente par se vuelve positivo, entonces 25 más 144, 169, que la respuesta viene a ser 13. El problema 9 dice, grafique en el cuaderno y determine el módulo de los vectores C y D. El vector C, que va a estar dado así, 6 más menos 8, entonces me ubico en el origen del vector y corro 6 a la derecha y menos 8 hacia abajo, en el eje Y, ¿no? Entonces su módulo va a ser así, de esta forma. Tú sabes que todo número negativo elevado a un exponente positivo se vuelve positivo. Sumado esto me da 100, el módulo vale 10 unidades positivas. El D dice menos 4,4, entonces el vector está en este sentido. ¿Por qué? Porque menos 4 está en el eje X y más 4 en el eje Y. Por el teorema de Pitágoras, este es menos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, menos sale positivo. Aquí factorizo, factor común, porque los dos se están repitiendo, entonces me queda 1 más 1. Y 1 más 1 es 2, o sea, me queda 4 cuadrado por raíz por 2. La raíz cuadrada actúa sobre cada uno de ellos por separado, y yo sé que acá la raíz se va, me queda 4, y acá 2 es un número irracional, y ahí quedaría, ¿no? Que sería 2. 4 raíz cuadrada de 2. La pregunta 10 es un ejemplo, un problema muy sencillo también. Dice, grafique en el cuaderno y determine el módulo de los vectores. R, por ejemplo, acá está, se grafican, es en el origen de R, me ubico en el origen de R, te corre a la izquierda menos 4 dice, más 3 hacia arriba. Su módulo, ahí está, 5 unidades. Para el caso de S, igual, gráfico como gráfico. Me ubico en el origen del vector S y dice que debo correr 7 hacia la derecha. Y luego dice que debo correr menos 24 hacia abajo, Y. Ahí está, su módulo por Pitágoras, menos 24 cuadrado, positivo, y ahí está, ¿no? El problema, este ejemplo, se hizo, ¿por qué? Porque en su tarea, la mayoría de los problemas es así, de esta forma, ¿no? Me dan el gráfico y un vector, en la cual tiene un ángulo externo de 300, en este caso de 344. Entonces lo que me interesa a mí es este ángulo de acá. El resto, 360 menos 344, me doy cuenta que este lado de acá, este ángulo vale 16. Este ángulo vale 74, es un triángulo conocido, ¿no?
Si la hipotenusa vale 25, frente a 74 va a estar 24 positivo, X positivo, y frente a 16 va a estar 7, pero en ese caso negativo, hacia abajo. La flecha está hacia abajo. Para el eje X va a estar horizontal, que es 24. Ahí está, este lado vale 24, este lado vale 7. Entonces la respuesta va a ser así: vector A es igual a 24 y menos 7J, ¿no? Entonces los problemas que tienen ustedes en su intranet son muy similares a este ejemplo, ¿no? Simplemente tienen que restar 360 menos el ángulo que tienen, y tienen el triángulo ahí. Para eso tienes que revisar triángulos notables en trigonometría, que ya deben conocerlo, ¿no? Muy bien, chicos, esto ha sido todo por este momento. Nos vemos en la próxima sesión. Espero que esto les sirva para poder trabajar su tarea que tienen en su intranet. Mucha suerte y nos vemos en la próxima sesión.